Buenos días, hermanos. Este es su programa, Equipando al Cristiano. Dios les bendiga en cualquier parte del mundo que se encuentren. En esta mañana vamos a abrir nuestro servicio leyendo una lectura bíblica en el Salmo 125 y después haremos una oración. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en sus corazones, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí una vez más para alabar, para bendecir, para adorarte, mi Dios, y para darte gracias, Señor, por esta semana maravillosa que nos diste más de vida, de trabajo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos escucha alrededor del mundo. Reciban una bendición de parte de esta iglesia. Gracias, Señor, te damos. Bendice a tu siervo, Padre, en esta hora que va a hablar de tu palabra y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndolo, Padre. Y que esta palabra, Señor, llegue a los corazones necesitados. Tú los conoces, mi Dios. Y que esta palabra, Padre, caiga en buena tierra y dé al 30, al 60, al 100 por uno, mi Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora pasamos el tiempo al pastor. Sí, gracias. Vamos a dar inicio a lo que el tema de hoy concierne. Le he titulado El Espíritu en el creyente. Razón por la cual quiero traer este tema, porque creo, considero, y algunas preguntas que han venido a nosotros, es de que nos han preguntado ¿cuándo es que realmente una persona recibe el Espíritu Santo? Hicieron algunas menciones, algunas enseñanzas, indicando que son momentos en que se recibe el Espíritu de Dios. Pero queremos más que todo esta mañana hacer una aclaración un poco más precisa de cuándo es que se recibe el Espíritu de Dios. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo viene a la persona cuando recibe a Cristo Jesús? ¿Cuándo es que la persona pasa a ser parte de la familia de Dios? Lo primero que queremos hacer mención, las personas que nos escuchan, que nos ven, las personas que están con nosotros y las personas en diferentes partes del mundo, lo primero que queremos hacer mención de esto es de que, aunque hay dos teorías en lo que concierne a las partes componentes del Espíritu Santo. Vamos a tener que acomodar un poquito esta cosa para acá. Hay personas que consideran que el hombre está compuesto de dos partes, o sea, espíritu y cuerpo. Y hay posiciones también que consideran que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Viendo todas esas posiciones, o mejor dicho, esas dos posiciones, nos damos cuenta que el hombre ya tiene un espíritu en sí, en él. Y queremos hacer mención de algunas partes escriturales que nos dicen dónde es que el hombre recibe el espíritu. ¿Qué se diferencia del espíritu de Dios? O sea, queremos hacer mención de dos espíritus, el espíritu que tiene el hombre y el espíritu que viene de Dios. Esas son las dos menciones que queremos hacer, o las diferencias. Tesalonicenses, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23 declara lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados
irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Soy de la posición que cree que el hombre está de tres partes, como son espíritu, alma y cuerpo. La otra posición, como dije, consideran que el hombre está compuesto solamente de cuerpo y espíritu, o espíritu y cuerpo. Posición que consideran debido a que tanto el espíritu como el alma se mencionan de una manera casi similar cuando hace mención en el hombre. Cuando éste muere, el espíritu lo deja, y en unas posiciones dice el alma dejó al hombre. Considera entonces de esa manera, adopta la posición de dos partes en el ser humano. Pero Tesalonicenses, claro, que diferencia de una manera clara y precisa de que el hombre está compuesto de tres partes. ¿Cuándo es que el espíritu en él? Bueno, si nosotros nos vamos a Génesis 2:7, vemos una parte interesante, aunque quiero aclarar algo. Cuando las personas se ponen a indagar este tipo de temas y pueden entrar probablemente al internet, se van a dar cuenta de las diferentes posiciones que hay con respecto a este momento en que el hombre recibe el aliento de vida. Algunos consideran que el aliento de vida o el hálito de vida y el espíritu en el hombre son dos cosas diferentes. Pero quiero leer algunas partes escriturales donde indica lo contrario. Aclaro esto porque yo sé que eso está por allí mencionado y enseñado. Por ejemplo, Génesis 2:7 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Si nosotros leemos esto conjuntamente con lo que dice Job 32:8, dice lo siguiente: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Aparte de eso, Job 27:3 dice: mientras tanto que mi espíritu esté dentro de mí y haya hálito de Dios en mis narices. Dejo suspensivo, sigue la escritura ahí, pero lo que quiero dar a entender aquí es de que tanto vida en el momento que se le sopla al hombre, en ese momento es el soplo del Espíritu de Dios. El soplo que Dios sopla en el hombre es el Espíritu entrando en el hombre. Por tanto, tanto en el hálito, el aliento y el Espíritu de Dios en esa situación, en ese momento, no hay nada contradictorio como algunas personas consideran, sino prácticamente es un hecho que sucede en el cual el Espíritu viene al hombre y lo hace un ser viviente. La razón quiero traer esto porque es el momento en que el hombre tiene el Espíritu que se diferencia del Espíritu que viene al creyente cuando viene a Cristo, y eso es lo que queremos hacer mención. ¿Cuándo es que se da la primera promesa del Espíritu Santo venido al hombre? Bueno, nosotros podemos leer Ezequiel 36:27. Es una promesa que Dios hace a la nación de Israel, pero lógicamente que nos compete a nosotros cuando vamos a venir a Cristo Jesús. La parte escritural se desarrolla de la siguiente manera: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La palabra espíritu en mayúscula. Si nosotros leemos una parte escritural un poquito más antes, la palabra espíritu aparece en minúscula. Por tanto, está haciendo mención de dos clases de espíritu, podremos decir. El espíritu que está en el hombre ya, que es el espíritu en letra minúscula, y el Espíritu de Dios que va a venir a reposar en el ser humano con un propósito, mejor dicho, cuando Dios lo da, tiene un propósito en él. Y quiero hacer el propósito. El propósito por el cual Dios pone el Espíritu de él en el hombre que ya tiene el Espíritu en él, es para motivarlo a tener una relación con él, debido a que el ser humano se mantiene alejado o está alejado, y a obedecer los preceptos o leyes que él está establecido en nosotros, o para con nosotros. Esto no se debe confundir, quiero aclarar esto porque hay cosa que está equivocada por ahí. No se debe de confundir el Espíritu Santo en el interior del hombre por parte de Dios como una promesa, y el derramamiento del Espíritu Santo de forma externa por parte de Dios como una promesa a todo creyente. Son dos cosas que hay
y que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es la impartición del Espíritu Santo de Dios en el hombre, que lo hace a él ser parte de la familia de Dios. Y ya dijimos cuál es el propósito: establecer una nueva relación con él y ayudarle a caminar en los preceptos o leyes que Dios establece para nosotros. Y otra cosa es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo de manera externa en el hombre, pero para equiparlo o capacitarlo para la obra de Dios en estos tiempos, o para todo creyente. Tenemos, por ejemplo, Joel 2:28, que es un ejemplo, y podemos leerlo, y dice lo siguiente: y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Eso es un ejemplo claro del derramamiento del Espíritu Santo de forma externa y no interna. Y lo que hace es simplemente capacitar a la persona para llevar a cabo la obra de Dios. La otra parte la podemos ver en Hechos 1:8, donde se declara que va a venir el Espíritu Santo y empoderar al creyente con un propósito. Recuerden, tanto la impartición del Espíritu Santo en la persona que ha venido Cristo Jesús, como el derramamiento del Espíritu Santo de forma externa, siempre tienen propósito. El primero, quiero hacer la aclaración tal vez una vez más: la impartición del Espíritu Santo dentro de la persona lo capacita para establecer una nueva relación de esta persona con Dios y ser parte de la familia de Él y ayudarle a caminar en los estatutos o leyes que Dios establece para nosotros como nuevos creyentes en Cristo Jesús. Ahora, la otra parte, que es la de la impartición del Espíritu Santo, es para empoderarlo para llevar a cabo una obra o llevar a cabo un ministerio, llevar a cabo un servicio para la obra de Dios. Son dos cosas diferentes, pero tienen cada uno un propósito. Y queremos aclarar eso para que no haya una diferencia entre uno y otro. Vamos a entrar ahora a la promesa de cómo es que se recibe el Espíritu Santo. Una vez aclarado que el hombre tiene un espíritu, que la impartición del Espíritu Santo de Dios tiene su propósito, y que el espíritu del hombre y el espíritu de Dios son dos cosas diferentes que se tienen que analizar en la Biblia, y que la impartición del Espíritu Santo de manera interna, como el derramamiento del Espíritu Santo de manera externa, tiene propósito, de los cuales nosotros ya aclaramos. Queremos hoy entrar en la parte donde ¿cuándo es que la persona recibe el Espíritu Santo de Dios? Recuerden, recibe el Espíritu Santo internamente. Una de las preguntas que nos vino es esa: ¿cuándo es que la persona recibe el Espíritu Santo de Dios? Y nos dieron cierta información de cierta enseñanza que hay fuera y que quiero hacer mención aquí, que es lógicamente equívoca, no es correcto, y queremos hacer mención claro de cómo, cuándo, dónde sucede. Recuerden, una cosa que tenemos que tener en claro es lo siguiente: Efesios 2:1 dice que todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Eso quiere decir que espiritualmente hablando, todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Eso significa no ha nacido de nuevo. Necesita la persona nacer de nuevo. Por eso, Cristo mismo, en Juan 3, 5, 7 y tal vez tomando 8, podríamos ver las siguientes partes escriturales. Juan en su libro dice lo siguiente: este es Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Os es necesario nacer de nuevo. O sea, todas estas partes que Jesús declaró en el libro de Juan son de manera imperativa, con un propósito. Si la persona no tiene este proceso o no sucede este proceso en su vida, la persona no puede entrar al reino de los cielos. No puede ser parte de la familia de Dios. No puede ser un hijo de Dios, espiritualmente hablando, ya que tiene que nacer de nuevo. Una vez que Jesús declara esto, la pregunta será: ¿cuándo es que sucede eso? ¿Cuándo es que sucede ese nuevo nacimiento? Bueno, si nosotros vamos a Efesios 11, hay una parte bastante interesante que fue una de las
preguntas que, como dije, mencionaron y que fue una de las respuestas que dimos como Equipando al Cristiano. Y esto es lo que dice 1:11 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿cuál es el enfoque de Efesios 1:11? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos ahí? Bueno, vamos a darle el énfasis. El propósito de Efesios 1:13, cuando nosotros leemos, dice que una vez que nosotros hemos leído o escuchado, mejor dicho, el evangelio de salvación, el evangelio que habla de Cristo, una vez que nosotros lo hemos escuchado y lo hemos oído, esta palabra de verdad, el evangelio que trae la salvación, y habiendo creído en él, en este caso, habiendo creído todo el mensaje que nos dan nosotros a través del evangelio de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, habiendo creído en esto que nos presentan de Jesús, dice la Biblia que seremos sellados inmediatamente con el Espíritu Santo de la promesa. Eso implica que una vez que la persona cree en el mensaje de salvación que Cristo le ofrece, inmediatamente la promesa del Padre es que el Espíritu Santo venga a morar en el creyente. Inmediatamente se le es impartido el Espíritu Santo a que venga a morar en el creyente. Esto es lo que hace, como dice la palabra, el sello que el creyente recibe, y es el Espíritu Santo mismo. Ahora, si nosotros leemos el 14, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, el creyente recibe el Espíritu Santo internamente y ahí permanece. El creyente viene a ser la habitación, vamos a poner de esta manera, del Espíritu Santo de Dios que viene a ser puesto en nosotros, o sea, dado a nosotros como el sello de garantía de que pertenecemos a la familia de Dios y ya somos parte de la familia de Dios. En ese momento, no hay otro momento, aunque hay otras cositas que quiero mencionar, porque parece que por ahí andan algunas enseñanzas que son completamente equívocas, pero ese es el único momento en que el Espíritu Santo viene a morar a la persona que ha creído en Cristo Jesús genuinamente. Quiero enfatizar con la palabra genuinamente. O sea, quiero enfatizar eso, porque el problema que suscita aquí es de que la teoría que existe es de que la persona que viene a Cristo, toda en sí, reciben el Espíritu de Dios. Por eso estoy aclarando la palabra genuino, porque hay partes escriturales donde declaran que hay personas que verdaderamente no han nacido de nuevo y están dentro de la congregación. Creo que no creo, sino en la prédica pasada hablamos de este tema en sí, un poco relacionado de las personas que están en la iglesia y que son parte del cuerpo de Cristo, y que hay algunos que no son parte del cuerpo de Cristo. Trajimos en ese entonces la parábola del trigo y la cizaña, donde hicimos mención de que hay un conjunto conglomerado de personas que están todas unidas, pero que en su momento Dios los va a separar. Eso me indica a mí, puede indicarle a usted, y tiene que indicarle a usted, que no toda persona que dice haber recibido a Cristo Jesús, verdaderamente, probablemente no haya pasado el proceso en el cual ella haya venido con una fe genuina delante del Señor y ella haya recibido el Espíritu Santo, que es la promesa que Dios el Padre tiene para con aquellos que han creído en el mensaje de salvación, el sacrificio de salvación ofrecido a la raza humana, al ser humano, al hombre o a la mujer, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero hacer mención de eso, de que la genuinidad, la fe genuina tiene que ver mucho para que el Espíritu Santo venga a morar en la persona. Esta es la parte escritural que enfatiza que toda persona que viene a Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo siempre y cuando la persona venga con una fe genuina y acepte el mensaje de salvación que se le ha presentado.
Si no es así, la persona no recibe el Espíritu Santo de Dios. No es parte de la familia. La persona tiene que tener claro esto, que este es el momento preciso. Si no, podemos leer nosotros 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5 declara Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto, a causa de que esta iglesia se estaba moviendo bastante en el ámbito carnal, en el desorden carnal. Pablo les exhorta a que hagan un examen minucioso en sus vidas. Les recuerda que cuando ellos vinieron a recibir a Cristo, Cristo mora en ellos. Al momento que el Espíritu Santo viene a morar en una persona, Cristo también viene a morar en la persona. Les recuerda que Cristo vive en ellos. Por tanto, tienen que mejorar su vida o su condición o su comportamiento carnal que ellos tienen en ese momento. Si no es así, Pablo les exhorta, entonces ha sucedido un problema. Y el problema que sucedió es que al momento de venir a Cristo, ellos no fueron genuinos en su fe al decir haberlo aceptado, y en ese momento ellos no son parte de la familia. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no les fue dado en ese momento, por tanto no vienen a ser parte de la familia de Dios. Entonces eso quiere decir Pablo utiliza la palabra, a menos que ustedes hayan sido la palabra rechazado. De reprobado, usa la palabra para ser más exacto. Pablo usa la palabra reprobado, significa no haber sido aceptados. Eso implica que toda persona o muchas personas pueden venir a Cristo Jesús, pero como no fue genuina su fe, ellos no fueron aceptados. Tener mucho cuidado en ese momento, porque ese es el momento que cuando la persona recibe el mensaje de salvación y dice haber aceptado a Jesús, la persona tiene que ser consciente de que su fe debe de ser genuina y que verdaderamente ha creído en el mensaje de salvación, que se les ha presentado el mensaje de salvación que Cristo ofrece, y tienen que ser muy claros y precisos en ese momento. Ahora, una vez que la persona pasa a ser en ese momento parte de la familia de Dios, la persona es sellada, como dijimos anteriormente, con el Espíritu Santo de la promesa. Yo quiero hacer una aclaración aquí, y es que cuando la palabra declara que fue sellada con el Espíritu Santo de la promesa, significa que el Espíritu Santo mismo es la promesa que se le da, y es la promesa misma que viene a habitar en el creyente. El creyente se convierte en la habitación o morada del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo viene, sella y se va. No, es el Espíritu Santo mismo el que se convierte en el sello mismo, y Él permanece dentro de la persona hasta la obra sea terminada en esta persona. Por eso la palabra declara que lo que Dios comenzó en la persona, la va a terminar en ella. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. Algunas partes escriturales que tengo yo, donde la palabra declara que el Espíritu Santo mora en el creyente, tenemos por ejemplo Romanos 8, 9, 16. Y esto es lo que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu está con letra mayúscula. Si es que el Espíritu es una cuestión condicional, vuelve a la palabra Espíritu en mayúscula, de Dios mora en vosotros. Y si no tiene el Espíritu, vuelve a hacerlo en letra mayúscula. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuál es la exhortación de Pablo aquí? La exhortación de Pablo dice: mas vosotros no vivís según. La gente tiene que entender que una vez que está en Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en ella. Por tanto, la persona tiene que esforzarse por caminar bajo los estatutos de Dios, ya no moverse, voy a decirlo de esta manera, esforzarse por no moverse en las cuestiones carnales. No voy a decir ya no se va a mover nunca más. No, sería ilógico decir eso y presionar demasiado. Pero yo digo de esta manera: tienes que esforzarse por no moverse en las cosas que a Dios no le agradan. Esa es la manera tal vez precisa de decirlo. Si la persona no se mueve de esa manera, entonces tengamos en cuenta lo que Pablo le declaró a los Corintios en 2 Corintios 13:5, donde se tiene que hacer un examen minucioso y ver si verdaderamente estamos en Cristo o no estamos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo y andamos caminando de una manera desordenada,
vamos a hacer cambios y movernos y esforzarnos por empezar a movernos en otra dirección y no en la dirección que Pablo nos exhorta a no caminar ahí. Otra parte es el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio al Espíritu del hombre de que somos de Dios. Esta es otra manera de declarar o entender que el Espíritu que se nos ha impartido a nosotros, que es el Espíritu de Dios, declara o le hace saber al Espíritu nuestro que somos hijos de Dios. La persona tiene que saber si es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo, morando en él, declara al Espíritu de él de que somos parte de la familia. 1 Corintios 3:16 es otra partecita que tenemos y dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Esa es una pregunta que Pablo le está haciendo a los corintios. Recuerden, la razón por la cual Pablo hace esta exhortación, porque la iglesia de Corintios se estaba moviendo un poco desordenada. Y le dice, ¿no saben ustedes que el Espíritu de Dios mora en ustedes? En otras palabras, necesitan hacer un análisis y darse cuenta de que el Espíritu de Dios mora ahí en ustedes y es necesario que hagamos el esfuerzo por caminar de una manera diferente. Efesios 4:30, esa es otra parte escritural que tenemos. Y dice lo siguiente: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el sellado para el día de la redención. Otra parte escritural que declara que una vez que el Espíritu Santo viene a ser el sello nuestro y ahí permanece. Y lo que sucede es lo siguiente: esto es contrario a lo que tal vez muchas personas enseñan, que están completamente, considero, equivocadas, porque no es eso lo que enseña la Escritura. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios y la persona no está caminando conforme a lo que la Escritura de Dios declara, Pablo enfatiza clara y precisamente qué es lo que sucede con el Espíritu Santo. Dice que cuando nosotros no caminamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios declara, cuando cometemos errores, si estamos caminando en asuntos carnales, dice que lo que le sucede al Espíritu es, se contrista, se entristece. El Espíritu Santo está allí. No hay parte escritural que declare que el Espíritu Santo sale del creyente cuando el creyente en Cristo Jesús, una vez recibiendo el Espíritu Santo, y él no camina en las cosas de Dios o comete faltas carnales, no hay una parte que declare que el Espíritu Santo salga, pero sí es preciso en declarar que el Espíritu Santo se contrista, se entristece, pero está allí, pero jamás sale. Entristece, se contrista y permanece, pero no sale de él, porque él es el sello mismo de la persona misma. A menos que la persona no lo haya recibido, o lo recibió, o no lo recibió. Así de sencillo es esto. O el Espíritu Santo mora o no mora en él. Pero jamás declara la Escritura de que el Espíritu Santo, una vez que viene a morar en el creyente, por causa de que la persona se está moviendo en cuestiones carnales, el Espíritu Santo sale y lo deja. No hay parte escritural que diga eso. Y hay una parte en el Antiguo Testamento que no voy a buscarlo ni voy a profundizar en él, donde en el Salmo 51, me parece, déjeme ser un poco preciso, no lo voy a leer, solamente quiero hacer mención de él. Salmo 51, sí. Salmo 51 es una parte, el salmista declara, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa parte escritural es mal interpretada y así utilizada para respaldar algunas posiciones de las cuales yo acabo de mencionar, y es completamente fuera de contexto. No es correcto utilizar esa parte para eso. No entro en detalles, porque no queremos entrar en ese tema allí, pero esa es una parte mal utilizada. Ahora, ¿cuál es la enseñanza errónea? Bueno, dicen, han enseñado por ahí enseña, de que el Espíritu Santo se recibe cuando usted se bautiza en agua. Completamente equívoco. Eso no es correcto, porque las Escrituras no lo enseñan de esa manera. Cualquier parte escritural que declare algo similar, no es eso lo que quiere decir. El único momento donde la persona recibe el Espíritu Santo de Dios es cuando ella viene y acepta a Cristo como su Señor y Salvador genuinamente. Ese es el único momento en que da paso a que Dios pone el Espíritu Santo de Dios en nosotros.
no sucede cuando usted se bautiza en agua. Cuando usted se bautiza en algo, cuando una persona se bautiza en agua, es porque ya ha recibido el Espíritu Santo dentro de ella y da el paso de confirmación de algo de lo cual ya recibió. Así que decir o enseñar que el Espíritu Santo se recibe cuando usted se bautiza en agua, eso es completamente equívoco, no es respaldado por la Escritura. La otra cosa que se enseñan es que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Eso es completamente equívoco, que esta es una de las cosas, de las preguntas que nosotros nos hicieron. Y nos dijeron que si eso era correcto. Y esta es la respuesta que dimos como Equipando Cristianos, utilizando la parte escritural 1 Corintios 29:30, que Pablo completamente refuta una posición como esa. Si una persona no habla en lengua, eso quiere decir que no tiene el Espíritu de Dios. Completamente equivocado. Eso no es equívoco. La persona puede tener el Espíritu Santo de Dios, mas no hablar en lengua. La persona puede tener el Espíritu Santo de Dios, mas no tener el don de sanidad. El Espíritu Santo la persona puede tener el Espíritu Santo de Dios, mas no la interpretación de lengua, mas no tener el don de profecía. O sea, el hecho de no tener cierto don específicamente como el que utiliza, que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, es completamente equivocado. Porque Pablo dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todas estas son preguntas. Todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. La respuesta precisa y contundente para todo esto es no. Así que si usted no habla en lengua o cualquier otra persona tiene otro don, no significa absolutamente que usted no tenga el Espíritu Santo de Dios. Simplemente no quiere decir eso. Ahora, concluimos diciendo lo siguiente. La única manera, quiero concluir aquí ya, para ya precisar y aclarar un poquito más. La única manera de recibir el Espíritu Santo de Dios, que nada tiene que ver con el espíritu del hombre que él tiene, es cuando él viene y acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Esa es la única manera, en el único momento preciso en que sucede. Si en ese momento no sucede, no sucede. O sucede o no sucede. Así de sencillo y simple es el asunto. Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el único momento y preciso en que sucede. Otra manera no hay. Así que Dios les bendiga, que el Señor, vamos ahora a hacer una oración de cierre para ya dar por terminado el servicio de esta mañana. Padre, que estás en la gloria, gracias le damos, Señor, por su preciso momento que nos da, por esta oportunidad que nos da de traer su palabra. Pedimos, Señor eterno, de que, dado que su Espíritu Santo, la promesa de su Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros somos la habitación, el templo de su Santo Espíritu, Cristo viviendo en nosotros y a la vez también exteriormente nos empodera, nos capacita, Señor, para llevar a cabo todo aquello que usted quiere que nosotros hagamos. Pedimos, Señor, donde quiera que las personas están, que ellos reciban la palabra, reciban el mensaje y sean edificados de manera precisa donde quiera que ellos estén y sean sacados de la equivocación. También por aquellas personas que no tienen a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, pedimos, Señor, que el Espíritu Santo les convenza de pecado para que ellos reciban a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Dios. Pedimos bendición, pedimos sanidad para aquellas personas que tienen enfermedades en sus cuerpos. Pedimos, Señor, ayuda, fortaleza, que su fe se fortalezca continuamente, Señor, y que ellos sigan progresando, creciendo en la obra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos, Señor, amén y amén. El Señor les bendiga. Gracias, pastor. Hermanos, simplemente para hacer mención que nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com. Va a aparecer en la parte de abajo de la pantalla nuestro correo electrónico. Si usted gusta dejarnos mensaje por medio de teléfono, lo puede hacer en Skype. Tenemos la cuenta de Celso Caballero, en nombre del pastor. También
En la parte de abajo van a aparecer los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar si quieren recibir más información respecto a los programas o los temas que el pastor Celso Caballero nos trae. Nuestro website es www.equipandoalcristiano.com. También tenemos el website www.nuestrotemplo.com, www.evangeliodigital.net, y estamos en todas los lugares en donde usted busque podcasts. Ahí nos pueden escuchar, hermanos. Si usted tiene un teléfono inteligente como los que usamos ahora todos, es muy fácil. Usted nomás busca podcast Equipando al Cristiano y nos encuentra en cualquier lugar. Queremos agradecer una vez más su preferencia y agradecer a todas estas personas que nos han escrito, que nos han llamado, que han orado por nosotros. Pido, hermanos, por favor, que oren por un servidor porque ando un poquito malo. Así que gracias a todos, que Dios me los bendiga hoy y siempre. Amén y amén.